Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio estar con ustedes en este nuestro episodio número 30 de Siguiente Nivel Podcast. Entonces hay una bulla de celebración. ¡Qué ánimo! Ya sé, wow. Ya, wow. No, sí, pero estamos. 30 O sea, ya es un número. O sea, son muchos sufrimientos también. Sí. O sea, imagínense, son 30 grabaciones diferentes de una hora por lo menos cada una. O sea, realmente el Señor ha sido bueno, nos ha permitido tener esta experiencia. Hoy tengo la oportunidad de estar acá con Nancy y con Eric. Y ya nos hemos encontrado en otros podcasts anteriormente, pero siempre es un privilegio poder compartir ideas con ustedes, con mentes tan elocuentes como las de ustedes. Me siento así siempre honrado, ¿verdad? De repente de aprender también de todo lo que ustedes tienen ahí para decir. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, Avi, gusto, Eric, nuevamente compartir contigo. Realmente muy agradecida con el Señor por este privilegio de crecer juntos. Muy agradecida también con la vida de quienes nos escucharán del otro lado para quienes estarán buscando quizá un mensaje esperanzador, quizá un mensaje sobre Jesucristo en tu vida y en nuestras vidas. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Son 30 podcasts, este 31, bueno, no, ese es el 30. Entonces, sin lugar a dudas, nuevamente el favor de Dios y su voluntad, que es buena y perfecta, confiamos que estará con nosotros esta tarde. Gracias, Albert. Gracias, Eric. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te sientes? ¿Animado, cansado, preocupado? ¿Qué? Me siento animada. Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Bien, definitivamente, pues todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Y sí, muy, muy agradecido con Él y alegre de poder compartir con ustedes este tiempo que es de mucha edificación y que sin duda alguna también es un reto, ¿verdad? Poder estar acá, poder decir, wow, estamos aquí ya en un podcast número 30, pero hay una historia detrás de cada uno de esos podcasts y cómo cada persona que ha estado detrás del micrófono ha tenido que vivir la palabra mientras la comparte. Entonces creo que ese es un reto y también es un compromiso y una gran responsabilidad primeramente con el Señor y para ti que nos ves y que nos escuchas, tal como lo dice la introducción, no somos expertos, pero no utilizamos ese no somos expertos como pretexto para no buscar ser mejores y conocer cada día más de la palabra, sino es una razón más para buscar continuamente el conocimiento del Señor, la meditación de la palabra y entonces juntos poderla compartir acá y que esta sea y sirva de bendición para ti que nos escuchas y nos ves. Así que Avi, Nancy, es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, la verdad que sí, es siempre un reto, pero creo que es un reto para todos los cristianos, o sea, no solo para nosotros que estamos en el podcast y no solamente para ti que nos estás viendo o escuchando, ¿verdad? Obviamente hay un compromiso un poco mayor porque de alguna forma el escuchar la palabra, en pensar en la palabra, en meditar en la palabra, te hace estar consciente, ¿verdad? De todo esto y es algo que todos los cristianos deberíamos de estar buscando, anhelando, ¿verdad? Entonces, no te preocupes, no es solamente para ti, es para todos los cristianos el hecho de seguir buscando al Señor para ser un poco cada día más parecidos a Cristo, ¿verdad? Lo podemos lograr solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, definitivamente. Amén. Quiero empezar con una pregunta, así de repente rompiendo ahí el hielo breve. Yo no sé ustedes, yo tengo un problema serio. Soy muy olvidadizo con las cosas que ando cargando en la mano, casi siempre. Hubo un tiempo en el que yo perdía mucho las llaves. Okay. O sea, perdía las llaves de la casa, perdía las llaves del locker del trabajo. Muchas veces dejé las llaves dentro del carro, o sea, y esas fueron unas formas bien caras de aprender a no dejar la llave dentro del carro, porque están llamando cerrajero a cada rato, pero yo no sé si ustedes han encontrado alguna técnica efectiva para poder recordar cosas tan sencillas como esas, ¿verdad? Como por ejemplo, dónde puse las llaves o si ustedes alguna vez de repente han tenido la posibilidad de hacer algo al respecto,
Yo hasta hace poco lo logré, encontré como un hack, pero quiero ir si de repente... Sí, se los voy a dar porque de repente también a alguien le sirve. En tu caso, Nancy, no sé si tú te consideras alguien así como muy, muy organizada, detallada y sabes exactamente dónde está todo. Bueno, eres mamá, entonces yo sé que ese superpoder tal vez ya viene contigo, pero no sé. Me entreno, y si no, mis hijos y mi esposo hagan que me entrenen. Fíjate que yo tal vez lo quisiera asociar un poco con mi formación, que mi formación es de ciencias sociales y realmente tienes que leer mucho y recordar fechas y recordar nombres. Pues yo no sé si es como un hack, como tú dices, pero sí tengo una tendencia como a asociar, a hacer asociaciones y eso me ayuda mucho. Por ejemplo, si voy a hablar de fechas y voy a hablar de un 1932, regularmente me quedo con el 32 y algo que haya pasado para mí importante en mi año 32. Entonces yo asocio con eso. Por ejemplo, estábamos con mi esposo empezando a leer Nehemías y leímos sobre el papá de Nehemías, ¿verdad? Que se llama Alicaías, y le digo a mi esposo, a ver, al otro día, ¿te recuerdas el nombre? Y él así como, no sé, y empezamos a asociar, pero una amiga de mi hijo se llama Lía. Entonces yo recordé que en ese momento asocié con el nombre de la amiga de mi hijo. Entonces sí tengo como esa técnica, si quieres llamarlo de alguna, un poco pues inconsciente, no es que la hago conscientemente, pero eso me sirve. Y lo otro, pues en mi función cotidiana de mamá, no sé por qué las mamás encontramos lo que el resto no encuentra, pero sí, en ese caso es más, suponte, en una gaveta dejar todo lo que son como manualitos y documentitos, en otra todo lo que son hojas de colores para no estar buscando en todos lados. Pero en temas de recordar, yo hago un ejercicio más como de asociación y eso me sirve. No logro dar en todas, pero en la mayoría sí. Ok, ya como que desarrollaste tu sistema, digamos, ¿no? Sí, sí. Ok. Vos, en tu caso, Eric, no sé si te identificas conmigo o si siempre has sido así como... Yo te considero una persona como muy sistemática. Así te vemos los de afuera. No sé cómo se hace en la casa, si de repente sabes exactamente dónde pusiste cada cosa, si andas perdiendo tu celular, o sea, de todo. Yo he dejado de todo, he perdido... Ando cargando alguna lonchera en la mano, la dejo en algún lado, mi mochila la he dejado, es un dolor, ¿verdad? Pero no sé de tu caso si te ha pasado y cómo de repente has logrado sortear eso si ya tienes un sistema como Nancy. No, bueno, en realidad tiendo a perder mucho mis lentes. Es decir, no se voy a la sala, me los quito y los pongo allí. Me voy y de repente los ando buscando y no recuerdo dónde los dejé. Y me pasa, o sea, los dejo en el baño, los dejo en la mesa de noche, pero nunca recuerdo dónde los dejé, entonces de ahí los ando buscando. Entonces, pero particularmente me pasa con los lentes. Y creo que sí, aún padezco de eso. Sí, porque no es como que tenga algún hack como tal. Yo creo que intencionalmente a veces uno sabe qué es lo que pierde y toma esa importancia y entonces ya decís, no, yo sé que los voy a dejar acá y voy a regresar, pero como tal de tener algún sistema en ese aspecto, no, creo que sí soy sistemático o incluso hasta repetitivo. Podría como, no lo sé, no sé si han visto de esos videos de gente que prepara toda la comida de toda una semana y entonces creo que podría ser así, o incluso repetir todos los días, no lo sé, o sea, hace como 15 días y dije, mira, voy a empezar a desayunar frutas con yogur y granola, y lo hice por semana y media, así todos los días, y entonces ya se me acaba viendo así como, porque ella no puede repetir todos los días la misma comida, entonces ese tipo de cosas sí, cosas raras. Interesante. Entonces, algún tu trastorno debes tener por ahí, pero no estamos para diagnosticarte acá, solo para poder escucharte. Interesante. Yo sí estuve cargando con este problema mucho tiempo.
y creo que todavía lo tengo, pero les voy a compartir un poco de lo que aprendí tal vez en este último mes, que nos puede llegar a servir como para cuando necesitemos recordar cosas importantes, ¿verdad? O sea, algo que tenemos que hacer o de repente dónde dejamos las llaves o qué es lo que tenemos que hacer, e incluso como para formarnos un hábito de hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto lo aprendí de un libro que estoy leyendo que se llama Atomic Habits. Entonces, es un libro bastante bueno. No lo he terminado porque más adelante en la conversación les voy a decir qué libro me interrumpió y por el cual lo dejé por un lado. Pero hasta donde voy me sirvió el poder tener este hábito de verbalizar lo que voy a hacer, ¿verdad? O por ejemplo, vengo yo y agarro las llaves y voy a decir, me estoy metiendo las llaves en la bolsa del pantalón, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Ahora, primero, tu cerebro está más atento a lo que vos estás diciendo que estás haciendo y te estás escuchando decirlo, ¿verdad? Esto no es un descubrimiento nuevo, en realidad esto es algo que se hace desde hace muchos años en muchas otras culturas, pero como que el ejemplo más vivo que ahorita existe, digamos, en el mundo moderno es este sistema que se llama pointing and calling en Japón. Y es un sistema de seguridad en los trenes. ¿Qué hacen, verdad? Todos los que están en la estación del tren, por ejemplo, ¿verdad? Desde el piloto, digamos, del tren, ¿verdad? Como que va voceando cuando mira algunas señales, ¿verdad? Va diciendo las cosas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, la parada tal en tantos minutos, ¿verdad? Los que están en la plataforma, cuando las puertas del tren se cierran, ellos van a inspeccionar y ven que no hay nada, no hay nadie, no hay obstáculos. Y entonces dicen, ¿verdad? Así como, por ejemplo, puerta despejada, libre para salir, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, uno dirá, bueno, se supone que su trabajo está ahí para ver y para fijarse si hay algo malo. Pero el que hayan puesto en práctica el señalarlo y decirlo ha reducido más o menos en un 80% la cantidad de accidentes en trenes, ¿verdad? Entonces, tiene cierta efectividad. Ya en unos podcasts les contaré qué tanto me ha servido, si he logrado perder menos cosas o distraerme un poco menos, pero definitivamente tiene sentido el estarnos recordando verbalmente algunas cosas que nosotros consideramos importantes, ¿verdad? ¿Por qué empiezo con este tema de recordar? Precisamente porque primero para mí esto es un talón de Aquiles, ¿verdad? Pero por otro lado, justamente es la primera palabra que nosotros estamos encontrando en los versos que vamos a estudiar hoy, que están en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo número 2 y es el verso número 8. Entonces, si tú has estado siguiendo los podcasts, te habrás dado cuenta que el podcast anterior abarcó justamente la primera parte del capítulo número 2, ¿verdad? Y hoy estamos hablando de esta segunda parte que vamos a hablar más o menos y abarcar del verso 8 al verso número 13. Y dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces creo que vamos a ir por partes porque aquí hay muchísimas cosas interesantes de las que podríamos hablar y creo que se va a tornar una conversación interesante, pero esta palabra acuérdate, dice, acuérdate de Jesucristo. En otra versión, versión Palabra de Dios para Todos, dice, nunca olvides a Jesucristo, no dejes de recordar a Jesucristo. Eric, ¿no crees que Timoteo tal vez ya sabía esto? Porque pues esta es la segunda carta. La primera carta nosotros vemos que pues fue bastante intencional Pablo en cómo dirigir esto. Los primeros versículos también lo están haciendo. ¿Qué ves vos aquí entre líneas que le dice acuérdate? Yo creo que tal como lo acabas de mencionar, esa intencionalidad que siempre ha tenido Pablo. Acá es evidente que sigue siendo intencional en decirle a Timoteo, otra vez, acuérdate de Jesucristo, ¿verdad? No porque lo dude, creo que simplemente esa intencionalidad de Pablo, porque luego viene algo más, que creo que este es como el preámbulo de lo que realmente está buscando Pablo al decir, acuérdate de Jesucristo. Muchas gracias, acuérdate. Entonces, sí, seguramente Timoteo no está ajeno al mensaje, pero como que es una introducción fuerte, Nancy, ¿verdad? Como para lo que viene, porque como que lo sacude, siento yo, ¿verdad? Y tal vez le está diciendo así como,
ponme atención ahorita, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. En este caso también dice de Jesucristo, linaje de David. ¿Qué te pensará, qué te viene a la mente, ¿verdad? ¿Y qué piensas tú cuando escuchas aquí diciendo, ¿verdad? Jesucristo, linaje de David? Hace referencia como a su ascendencia. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que fue relevante tal vez para Pablo mencionarlo? Sí, cuando empiezas con el recuérdate o con el acuérdate, preparándome un poco para poder intercambiar en este podcast, también leí la carta de Pablo a Tito. Y les dice, recuérdales, recuérdate. Es decir, que pues demuestra de que, por la instrucción muy puntual, de que Timoteo sabía, digamos, la doctrina y el mensaje de Pablo. Solo es si quieres, una reiteración de la importancia del mensaje. Y como tú bien lo mencionabas, hemos estado estudiando Timoteo, son las últimas palabras de Pablo para Timoteo. Claro. Entonces, en nuestra vida cotidiana, yo creo que nosotros sí constantemente nos estamos dando recordatorios de lo que es relevante para nuestras vidas. Por ejemplo, en nuestras casas, si nos percatamos en un día normal, muchas de las cosas que nos decimos entre nosotros son recordatorios, no son como cosas nuevas, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta de que Pablo está en sus últimos años previo a que se ejecute la sentencia en la que Pablo está encarcelado por esa causa de Cristo, entonces le vuelve a decir, y no te lo tengo que contar todo. Y vamos a ver a qué todo nos referimos, a qué de ese mensaje, sino le dice, recuérdatelo, tienes que tenerlo siempre en mente, porque es tan importante que necesito que lo recuerdes constantemente. Entonces, trayéndolo un poco a nuestra vida práctica, de hecho, si quieren, yo tal vez voy a intercambiar un poco de mi rol con mis hijos, pero les digo, Martín, es que recuérdate que si yo te pido algo, lo tienes que hacer en el momento. Y él ya sabe, él no me pregunta, ¿y cuándo me lo dijiste o de qué me estás hablando? Porque lo que yo estoy haciendo es solo afirmar algo que hemos hablado anteriormente con él. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, recuérdate, lo que le da es un mensaje de mantente enfocado. Mantente en este pensamiento que vamos a ver más adelante, como decía, cuál es. Y después cuando habla, pienso yo, del linaje de David, creo que habla del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de que Jesucristo vendría a esta tierra. Entonces, después los habla en los versículos, pero es como legitimar, digo yo, esa descendencia de Jesucristo prometida, que se había dado en los libros del Antiguo Testamento. Además, recordando bastante, digamos, los inicios de Timoteo, que decía que Timoteo había sido entrenado en su fe por su mamá y por su abuela. Entonces, él sabía seguramente cuando le dijo, y del linaje de David, él sabía el potencial, digamos, lo potente de ese mensaje, porque él había sido entrenado en las escrituras, y las escrituras, pues seguramente en los libros de los primeros libros y de los profetas. Entonces yo creo que por eso le hace este énfasis. Primero, un rápido recordatorio, porque él ya sabía, estaba en tal, digamos, en tal entrenamiento o mentoría, como se dice ahora, con Pablo, que le da solo un recordatorio. Y lo segundo, que porque Timoteo, conocedor de las escrituras, sabía lo que implicaba que le dijera del linaje de David. Entonces, por eso creo que empieza con esos versículos. Gracias. Ahí, en este versículo, solo en el verso 8, creo que tal vez va a ser uno en el que nos detengamos más, porque hay tantas cosas para hablar, ¿verdad? Solo esta sección del linaje de David. Luego dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces hay varias ideas acá que creo que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Primero, el poder recordar a Jesucristo. Y segundo, tener la capacidad de ver en la palabra cómo esta promesa sí fue cumplida
y que nosotros la estamos disfrutando y viviendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Entonces veamos un par de cosas acá. Primero, Dios prometió la venida de Jesús en la carne, ¿verdad? Eso es una de las promesas, ¿verdad? Y segunda idea que nosotros podemos hablar ahorita. Dios cumplió su promesa con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, hay algunos problemas, podríamos decirlo, ¿verdad?, con los que nosotros nos enfrentamos actualmente, específicamente del lado de aquellos que creen, por ejemplo, que la resurrección no sucedió, ¿verdad?, que la resurrección es un mito, incluso, ¿verdad?, que tal vez Jesús no fue un personaje real, sino fue un personaje como mitológico, que la Biblia no tiene un sustento histórico, sino que es como que una compilación de diferentes historias y fábulas de otras civilizaciones que fueron compiladas en una misma. Ahorita con el internet tenemos un bombardeo de cosas tan grandes y tan locas, diría yo, ¿verdad? Pero no es nuevo, ¿verdad? Porque aquí le está diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y le hace todo eso, porque hablamos también de que en Éfeso pues hay una mezcla de cosas, Eric, ¿verdad?, que están pasando. No sé si pudieras de repente comentar algunas de las cosas que vos consideras que eran como que los principales problemas de la ciudad de Éfeso en ese momento para tener que estarle recordando esto tan seguido. Ok, yo creo que parte de ello es el contexto que tenía la iglesia de Éfeso. Y creo que también parte del contexto de lo que está diciendo aquí Pablo tiene que ver mucho con lo que ya se venía hablando incluso de tiempos de Jesucristo. Recordemos a los saduceos hablando de que ellos no creían en la resurrección. Eso lo vemos en los evangelios. Luego lo vemos también en Hechos. Nuevamente vuelven a aparecer los saduceos ya en una etapa en la que Jesucristo ya había muerto y ya había resucitado, y aún se seguía hablando acerca de la incredulidad de la resurrección. Y de hecho por ahí podemos recordar también incluso el suceso como tal de la muerte de Jesús y cómo los apóstoles llegan y descubren que no está el cuerpo de Jesucristo, y cómo toda esta gente que estaba al mando dice, ¿saben qué? Le dicen, porque llegan los soldados y llegan a reportar, miren, no está el cuerpo de Jesús. Uh-huh. Y ellos dicen que les dieron dinero para que empezaran a decir que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces, que hoy se siga diciendo que Jesucristo no existió, no es nada nuevo. Claro. Desde ahí nace, ¿no? Y de hecho, creo que el verso es Mateo 28, del capítulo 28 de Mateo, en el verso 8 al 15, ahí es en donde está esta lectura, y dice que se sigue contando hasta nuestros días. En aquel entonces, ¿verdad? Y hasta hoy todavía algunos lo mencionan. Entonces, creo que ese es como parte del tema, ¿verdad? Y como bien preguntabas sobre el contexto cultural de Éfeso, recordemos que tienen un contexto en el que había mucha idolatría, había magia, sí, brujería, todo eso lo encontramos en el libro de Hechos. Y también lo recordamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, o pudimos notar que parte de la importancia de lo que estaba tratando de decirle Pablo a Timoteo es que supieran identificar las falsas enseñanzas. Y es que todavía acá habían falsas enseñanzas. Había gente que seguía enseñando que la resurrección no existía. Y creo que entonces ahí cobra toda esa importancia. Y creo que con lo que decía Nancy no lo sé si ustedes lo han visto, pareciera como que una cosa como tipo cliché de las películas románticas, cuando uno de los protagonistas tiene una enfermedad y va a morir, y se escribe una carta y están ahí como recuerda, ¿verdad? Y entonces
pareciera que entonces está aquí haciendo lo mismo. Es, si estoy seguro que voy a morir, yo quiero dejar lo más importante para que esta persona lo recuerde. ¿Y qué hace? Le dice nuevamente, recuerda a Jesucristo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un poquito. Este recordatorio entonces empieza a cobrar una fuerza tremenda porque ni siquiera nos hemos metido a ver los versos 9 y demás, ¿verdad? Y ya desde acá vemos la importancia tan grande que tiene entonces el literalmente, ¿verdad? Hacer eso, recordar a Jesucristo, ¿verdad? No olvidarse, no te olvides, ¿verdad? Nunca olvides a Jesucristo, ¿verdad? Quien resucitó de la muerte y vino de la familia de David, tal como dice la buena noticia que yo les anuncio a todos. Esta es la versión PDT. Nancy, hablando entonces de la resurrección, ¿verdad? Y de estos mitos de repente, ¿verdad? De la resurrección que han habido. ¿Cuáles son algunos, crees tú, ¿verdad? Algunas de las cosas que tal vez han influido en nuestro día a día, a pesar de que tenemos mucha más información, mucha más investigación, mucha más historia, mucho más acceso, ¿verdad? A comprobar, ¿verdad? Que la muerte y resurrección de Jesucristo fue verdadera. ¿Qué crees tú que son las cosas que influyen a que todavía al día de hoy, a pesar de tener mucha más información, haya mucha gente que no quiera creer? Sí, Avi, mira, como tenemos demasiada información, yo creo que esa depende de nuestra posibilidad de discernimiento, de nuestra disciplina de discriminar información. Yo creo que el mundo se ha vuelto cada vez mucho más complejo. Pero de lo que tú dices respecto a creer en la resurrección de Cristo, me parece que el tema es espiritual, porque yo tengo muchas colegas, digamos muchos amigos, y todos seguramente los tenemos, que conocemos y le habremos leído. Yo, por ejemplo, después, cuando tú llegues a esos versículos, quisiera leerles 1 Corintios 15, y es la convicción de que Cristo vino, pero es una convicción que va desde la fe. Y hoy justamente estudiábamos de la fe. Entonces, al final, la fe es poder creer en lo que tú no ves, pero ese es un tema eminentemente espiritual. Claro. Y entonces es muy probable que tú sepas mucho, que tú tengas mucha información, porque hay información de distintos personajes, como decía Eric, ideas locas, porque de verdad que hay ideas también locas. Estaba escuchando ayer una entrevista de alguien que hacía una alusión más o menos parecida sobre personajes, digamos, que podrían tener un rol como el de Jesucristo, pero me pareció realmente muy, muy desenfocado, pero tenía muchas vistas, y entonces eso realmente preocupa, porque ahora no hay como mucha responsabilidad para difuminar información. Tú difundes información y realmente no hay como una contraparte de responsabilidad, más en esta época bastante de medios de comunicación fácil y masiva. Pero a mí me parece que precisamente el asunto de creer en que Jesucristo vino a este mundo como persona, siendo hijo de Dios, que murió, resucitó, es un tema espiritual que tiene que ver con la fe. Y ahí es donde realmente entonces tienes que entender que Dios es espíritu, que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos Amén. De Dios. Y ahí es solo el favor y la misericordia de Dios, que tú hayas aceptado de que Dios es tu Salvador. A partir de ahí lo puedes entender, pero hasta antes para todos es como otra fuente de información que pasó con otro personaje, si quieres, histórico, a pesar de que la Biblia lo dice explícitamente, a pesar que hay libros de historia de esa época, pero ni siquiera a veces quisiera decir libros de historia, sino los mismos que tú lees de los emperadores que estaban a cargo en
y de lo que se cuenta, por ejemplo, de los incendios de Roma, están las estatuas en los museos. Correcto. O sea, no dudas, por ejemplo, del emperador de Nerón, porque está ahí, está el escrito, está en latín, no sé en qué, o si está en otro idioma. Yo asumo que en latín, porque igual no lo entiendo, pero no dudas de que fue emperador, pero Exacto. sí dudas de una parte de la historia, de que ahí era 66 años después de que Cristo, Exacto, Hijo de Dios, se hizo humano. Entonces, ahí pienso que hay una parte interesante del mensaje de salvación. Y más, eso si lo quieres poner para el lado de lo que tú preguntas, ¿por qué es tan difícil creer en ese mensaje? ¿Para quién no ha creído? Pero para los que hemos creído, y sabemos que estamos hablando de un Cristo resucitado, estamos hablando del poder de un Cristo vivo en nosotros. Entonces ahí creo que hay como dos grandes ideas muy interesantes que podemos conversar. El primero, para quien no ha creído, pero después en este lado de la historia, para quienes hemos creído en el poder salvador y perdonador de Jesucristo. ¿Qué significa ahora para mí que yo creí en ese mensaje? ¿Qué significa para mí que Jesucristo resucitó? Después se explican esos versículos, pero hoy yo me recuerdo así a grosso modo haber aceptado al Señor Jesús como mi Salvador cuando tenía 19 años. Habrán pasado un tramo más o menos igual. ¿Y cómo vivifico yo ese mensaje todos los días en mi vida? ¿Cómo tú vivificas ese mensaje todos los días en tu vida? Entonces yo quiero poner como esas dos ideas y lo que tú me preguntabas, no sé, pero creo que por ahí va mi respuesta. Y la otra, que también para nosotros que hemos creído en Jesucristo tiene que significar la vida de Cristo en nosotros, y no la muerte, no el Cristo que quedó muerto. Entonces, a partir de quienes hemos creído. Sí, yo creo que también ese es el ejemplo en el que tenemos que pensar ahorita, ¿verdad? O sea, no estamos hablando solo de la muerte de Jesucristo como un mártir más, ¿verdad? Sino estamos hablando de un Jesucristo resucitado de los muertos. Y a mí me gustaría algo que como a unirme a la idea de Nancy, es que nosotros somos la representación del Cristo resucitado, porque el que Él haya resucitado es lo que nos tiene acá. Y lo vemos entonces en 1 Corintios 15, cuando Pablo dice, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces creo que hay dos datos: el histórico como tal, que sí existe, y nosotros seguimos dando testimonio de que Él sí resucitó, porque no estaríamos aquí con tal certeza, nada más que solo por la que Él existe. O sea, no podríamos estar aquí. Y de hecho, sucede algo bien interesante en el libro de Hechos, en el capítulo 5, que es cuando los sacerdotes andaban queriendo apresar a los apóstoles. Y luego Gamaliel, en el verso 33, dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, porque ya los tenían ahí aprisionados, ¿no? Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Eso seríamos si Cristo no hubiera resucitado, pero resucitó y aquí estamos. Y eso es lo que precisamente dice después. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y hoy nosotros damos testimonio de ese Cristo que resucitó.
Creo que esa es una de las pruebas más grandes, ¿verdad? Porque nosotros podemos tratar de tener tantos argumentos históricos y datos e investigaciones como para tratar de convencer al mundo de que fue verdad, pero si sus corazones definitivamente están cerrados, ¿verdad? Si no hay una fe en el Hijo de Dios, definitivamente no vendrá una salvación. Pero por otro lado, como decía Eric, nosotros somos ese testimonio vivo actualmente, ¿verdad? De Jesucristo resucitado, que nos hace obviamente continuar con la misión que Él nos ha encomendado y pues entonces viene esa otra parte que no es solamente la parte histórica, ¿verdad? Sino es la parte viva y prácticamente ese es el mayor de nuestros testimonios, el darnos cuenta que la palabra del Señor ha permanecido por los siglos y que hasta el día de hoy nosotros la seguimos viendo, ¿verdad? Algo que me llama mucho la atención es la forma en la que Pablo menciona, ¿verdad? Dice conforme a mi evangelio. Hablábamos hace un ratito que en ese momento se estaban viviendo tantas ideas, ¿verdad? Tal vez ahí un poco revueltas de la cultura con el evangelio, ¿verdad? Tantas ideas erróneas, ¿verdad? Que se estaban levantando, que unos predicaban una cosa, que otros predicaban otra cosa. Y acá vemos a Pablo tratando de centrar un poco a Timoteo en cuál es ese mensaje, ¿verdad? Entonces, pues me llama la atención el que se utilice esta expresión, ¿verdad? Dice conforme a mi evangelio. Entonces, entre todos los que se puedan estar predicando, Pablo le dice, ¿verdad? Del cual yo recibí de Jesucristo, ¿verdad? Este es el que te enseño, este es el que hay que seguir y creo que vale la pena entenderlo. También me llama la atención que puede ser que Pablo también está tan comprometido con lo que él está aprendiendo y con lo que él ha aprendido de Jesucristo y dice, este evangelio que yo estoy viviendo, este evangelio es el que yo te comparto, ¿verdad? Entonces ese evangelio que se ha predicado, que es la resurrección de los muertos, ¿verdad? De Jesucristo como el principal, ¿verdad? Creo que hace esa diferenciación, ¿verdad? Y que seguramente Timoteo necesitaba esa aclaración. No sé si hay algo que quieran añadir antes de pasar al siguiente versículo. Sí, a lo mejor algo que también había mencionado en pláticas antes de que comenzáramos el podcast, que definitivamente debemos de seguir yendo a la palabra, ¿no? Como parte de nuestra referencia para compartir contigo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso 3 dice de este modo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es Pablo, y recordemos que él tuvo este encuentro con Jesucristo allá cuando iba en camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos en ese momento. Claro. Pero él aparece y ahí es transformado Pablo, y luego dice de este modo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente, lo mismo que Jesucristo hizo cuando fue tentado, Jesucristo responde con la palabra a la tentación de Satanás. Y luego acá mismo vuelve a decir esto, en este caso Pablo, él dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego ahí hay un sinfín de descripciones de cosas que sucedieron post a la resurrección de Jesucristo en ese momento, en esos, ¿verdad? Que se le aparecen a hasta 500 personas. No perder de vista eso, que Pablo está siendo totalmente intencional en recordarle a Timoteo y hoy a nosotros, porque tenemos la bendición de tener la palabra de este modo, es cuál es el verdadero evangelio. Y sigue siendo el Cristo nacido como humano, el Cristo crucificado como ser humano, y Cristo resucitado y que hoy habita a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que Pablo quería que siguiéramos compartiendo. Ese evangelio es el que nosotros seguimos compartiendo hasta el día de hoy y que ha permanecido, y que creo que ese se está volviendo el centro de este mensaje de Pablo, ¿verdad? Esa palabra, esas buenas nuevas
no pueden ser destruidas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, porque si nosotros leemos ya ahora el verso 9 y 10, entonces nos vamos a estar dando cuenta que Pablo no la tuvo fácil, ¿verdad? Eso ya lo hemos discutido otras veces, pero poder tal vez recordar los sufrimientos por los cuales tuvieron que pasar los apóstoles, ¿verdad? Y todos aquellos en ese tiempo que sufrieron una persecución terrible por parte del pueblo romano, por ser llamados cristianos, ¿verdad? Dice en verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pero aquí viene una palabra tan esperanzadora, dice, más la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Obviamente, Pablo aquí está preso. O sea, Pablo está escribiendo en sus últimos momentos. Probablemente él ya sabe qué le va a pasar, pero a pesar de mencionar estos sufrimientos, hay un propósito y voy a decir también un fruto, ¿verdad? Que viene de ese sufrimiento. En este caso, Nancy, al analizar los sufrimientos y las penalidades de Pablo, ¿verdad? ¿Qué te hace sentir que él diga, más la palabra de Dios no está presa? ¿En qué, digamos, como en qué contextos crees tú que esto se mueve hoy en día? Solo déjame regresar a tu pregunta anterior, que me quedé con un deseo de completar claro, lo que decía Eric, que dice, y este es mi evangelio. Yo lo que pienso es que me parece que es una forma que podemos tomar nosotros hoy en nuestras conversaciones. Me parece que Pablo, por su experiencia personal con Jesucristo, le dice, reconociendo que hay doctrinas falsas, y dice, y respecto a mí y con lo que a mí respecta, yo creo en este mensaje. Entonces, a mí me parece que es una buena forma, y quizá lo tengamos que pensar porque estamos en un mundo que se entrena muchísimo en el debate. Es que cualquier tema, estoy impresionada, genera debate. Si tú comes de esta forma, si explota por lo menos una media hora de si debieras, no debieras. Entonces, y más en estos temas, si quieres, de nuestra fe, creo que ahí podemos encontrar una clave práctica de que nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos comentar un poco los datos que están en 1 Corintios 5, 15 al 5, y después podemos concluir como producto de esa nuestra experiencia y nuestra intimidad con Dios, decir, pero en lo que a mí respecta, para mí, mi fe es que Cristo vino a este mundo, murió, fue crucificado y resucitó conforme a las Escrituras. Y para los que tenemos familia, más aún, los que tenemos niños chiquitos, esto me recuerda mucho de Josué, y es, pero en lo que a mí y a mi familia respecta, esta es nuestra esperanza. Entonces, creo que cuando decía mi evangelio se refería a eso, a decir a lo que para mí significa el evangelio, porque lo recibí de Jesucristo y porque lo he vivido a tal punto que ahora estoy encarcelado, para unir a tu otro comentario, de que el contexto de Pablo pues era de prisión en las normas romanas. De hecho, cuando se estudia un poco de el derecho romano, ¿por qué el principal castigo es ir a prisión? Porque uno de los valores más preciados para el ser humano es la libertad. Entonces, por eso es que muchos de los castigos, y sobre todo basados en el derecho romano y el Código Penal, tienen que ver con quitarte una de tus formas, digamos, más humanas, que es tu libertad. Entonces, cuando él dice preso, lo que pasa es que ahora, como vemos cárceles de alta seguridad y un montón de cosas que nos distorsionan un poco de esos contextos,
pues ahí eran cárceles bastante oscuras, frías. Recordemos que eran ciudades donde el invierno realmente era invierno, no es trópico como lo nuestro. Realmente sufres en tu cuerpo el dolor del frío. Y estaba incluso, hay algunos textos que dicen que Pablo estaba muy probablemente todo el tiempo encadenado de manos y de pies. Y muy probable a un pilar grande que no se pudiese escapar ante alguna eventualidad, digamos, que pudiera pasar en esa prisión. Prisiones muy rústicas, quienes, digamos, las podemos ahora, como hay mucha información, podemos meternos a unas simulaciones de esas prisiones y las podemos ver que en nuestro contexto pensaría yo que están como más parecidas a las Bartolinas que a lo que llamas como prisión. Pero entonces él dice, él está consciente de su situación, si quieres, visible de qué significa estar preso, pero dice, pero la palabra no está presa, es el poder liberador que tiene la palabra. No importa, él está preso, pero él seguía compartiendo la palabra de Dios. Tenía un Timoteo que le estaba diciendo, y recuérdate de la buena noticia, dice. Y cuando habla de la buena noticia, ya Eric comentó que está en 1 Corintios 15, que explica con más detalle a qué se refiere a esa buena noticia. Entonces, en la práctica, aunque él está en prisión, y así han sido innumerables, digamos, historias que podemos revisar en la Biblia y que después podemos también documentar a través de otros, por ejemplo, un libro de los primeros mártires de la fe. Y hoy a mí me parece de verdad que a veces somos un poco los seres humanos difíciles de entender, ¿no? Porque cuando hablas de historia decís 2023 después de Cristo, y es que así se llama la época en la que estamos, pero dudas, no, pero Cristo, pero la historia así se divide, eso no lo dividimos nosotros, eso es historia. Entonces, si nos referimos, bueno, yo estoy físicamente en prisión, pero la palabra tiene un poder liberador que no tiene que ver con mi condición, que tiene que ver con la voluntad de Dios de salvación para todos. Y entonces, si estamos aquí, lo decía Eric, 2023, hablando de ese mismo mensaje de salvación, vemos que la palabra es más allá de la condición humana en la que cualquiera de nosotros pudiera estar en situaciones muy específicas. Y en este caso, pues Pablo, que estaba ya preparándose, digamos, para una ejecución en la ciudad donde él cuenta, que es muy probablemente que sea Roma, ¿verdad? Y tal vez me gustaría unir como el hecho de que tal como menciona Nancy, ese estado, porque como lo visualizo, ¿no? Ajá. Me lo imagino. Y cómo entonces esos... porque recordemos que en los versos anteriores como lo que vimos en el podcast anterior, hablamos ahí un poquito acerca de cómo Pablo le dice que tiene que tener valentía, ¿no? para compartir, porque hubieron casos en donde algunos seguidores de Pablo, al escuchar estos casos, lo dejaron. Uh-huh. Pero en este caso, en Filipenses capítulo 1, verso 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y es eso, ¿verdad? Él estaba allí preso, pero la palabra no se detuvo. Y tal como lo decía Nancy, ¿no? Nosotros somos la prueba de que no se detuvo ahí. El verso siguiente también habla acerca de esa línea, ¿verdad? Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, la persecución no parará, la palabra de Dios no lo paró en el pasado. Las persecuciones que nosotros estemos viviendo actualmente, las persecuciones que vayamos a vivir, porque pues honestamente no pinta como que vaya a ser una época mejor, digamos, ¿verdad? El futuro como para pensar de que va a ser más fácil compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Hay lugares en el mundo en el que esto es completamente imposible, digamos, sin una consecuencia
que atente contra tu vida, ¿verdad? Probablemente tal vez acá en los países de Latinoamérica no lo hemos vivido tan abiertamente, pero sí hay algunos países, incluso en nuestro continente, en el que la persecución por el evangelio, ¿verdad? En este caso, sí es real, ¿verdad? Ya está presente. Pero la obra de Dios continúa. Y algo que creo que vale la pena mencionar, porque si los viéramos aislados, estos versículos, parecería ser como que muy trágico, ¿verdad? O sea, realmente ningún cristiano en este caso, al leer estos versículos aislados, pensaría en qué bonito el evangelio, ¿verdad? O sea, si hablamos de persecución, si hablamos de padecer por el evangelio, si hablamos de que, pues en este caso, Pablo mismo, ¿verdad? Dice, por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pensaríamos en algo que definitivamente no es tan agradable. Pero si lo leemos completo, ¿verdad? Nos estamos acordando de Jesucristo. Jesucristo es la base de cada una de estas cosas. Y Jesucristo y el evangelio de Jesucristo, del que hemos estado hablando en los últimos minutos, es el que nos capacita para poder nosotros soportar este tipo de situaciones y poder cumplir con nuestra misión. Y la palabra hará lo suyo, ¿verdad? Igual ahorita nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos estar acá tal vez cansados, qué sé yo, tal vez preocupados, etcétera. Pero no es un trabajo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Es un trabajo que la palabra de Dios hará en cada una de las vidas de los que nos escuchan y en nosotros mismos, porque prácticamente pues nosotros nos estamos predicando a nosotros mismos. Entonces creo que quisiera dejar estos versículos con esta nota esperanzadora, ¿verdad? No solo por lo que pasó antes de poder recordar a Jesucristo, sino porque también viene con una promesa, ¿verdad? Y estas promesas nosotros las estamos viendo en el punto número 3 de hoy, ¿verdad? Que están descritas en el verso 11 y 12, ¿verdad? Apoderémonos de estas promesas de Dios. Dice, palabra fiel es esta. Otro versículo dice, esto es cierto. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo sé que aquí pueden haber muchísimas ideas de las que tal vez nuestra mente ahorita esté tratando de ponerse al día y comprender todo, pero me gustaría escuchar su opinión del pasaje completo, ¿verdad? Del verso 12 y 13, 11, 12 y 13. Y si hay algo que ustedes en su meditación hayan podido encontrar como que necesitan comentar, ¿verdad? Que tal vez es algo que ustedes sienten que necesitan comentar. Entonces, algo de lo que yo podría comentar primero, ¿verdad? Es poder ver la fidelidad del Señor, porque definitivamente ninguna de estas recompensas, ¿verdad? Estas promesas que nosotros tenemos son porque nosotros somos muy buenos o porque seamos intachables, sino al contrario, ha sido todo por Jesucristo y por la obra de Jesucristo y por ese evangelio que en unos momentos pues lo vamos a resumir, ¿verdad? En qué es ese evangelio. Y entonces eso me da esperanza, me da ánimo y también me hace sentirme muy agradecido, ¿verdad? Porque si yo pensara en mí mismo y viera en mí mismo las cualidades que tengo, seguramente no me veo como alguien que sea muy resistente al sufrimiento, por ejemplo, ¿verdad? Pero con el Señor yo sé que tengo esta esperanza para poder, si necesito sufrir, ¿verdad? Obtener esta promesa de reinar con Él, ¿verdad? Morir, ¿verdad? Somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto puede traducirse a diferentes dimensiones, ¿verdad? Pero quisiera oír sus pensamientos y luego pues tal vez dar algunos comentarios finales del podcast de hoy. Voy a empezar con Eric y luego voy con Nancy. Ok. Yo creo que, o sea, cuando leíste tuve mucha inquietud, porque primero lo tomamos como promesas, ¿no? Y no sé si ustedes se dan cuenta que regularmente somos muy dados a decir, yo me abracé de la promesa de Dios por esto, ¿no? Porque tendemos nos vamos muy a los extremos.
¿verdad? Que a veces o todo es muy negro o todo es muy claro, ¿verdad? Que interesantemente lo mencionabas, ¿verdad? Es como qué trágico se escucha el Evangelio. Recordemos que en este caso Pablo, la conversión de él implicaba que él iba a sufrir, ¿verdad? Parte del mensaje que recibe Ananías, se les ha dicho que Pablo iba a sufrir por causa del Evangelio. Sí. Entonces era una promesa, ¿no? Y luego acá vemos estas que las mencionas como promesas, pero tienen ese sí condicional, ¿verdad? No es la regla, pero sí tiene su consecuencia. Y somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y las voy a leer porque de estas tengo una que me impacta mucho. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Todas estas son condicionales, ¿no? Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, esto me parece maravilloso, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero creo que estamos en una época en la que negarle a Él pareciera que sucede tan inconsciente, porque a veces pensamos que negar a Jesucristo es hacerlo de forma hablada, ¿no? De decir, no, es que yo no creo. Y muchas veces nuestros actos como cristianos reflejan que le estamos negando. Cuando no hacemos su voluntad, cuando conociendo su palabra no la ponemos en práctica. Y es que a mí me aterra pues porque el trabajo que nosotros realizamos, que es con jóvenes, y como también tengo esa como exposición o acceso a ver cómo a nivel mundial también el concepto, en este caso del noviazgo y del matrimonio, cómo es tan fácil, tan sencillo pensar en noviazgos en donde no se busca obedecer al Señor en cuestión del yugo desigual. Esto es algo que pareciera que no es una regla establecida bíblicamente, ¿verdad? Y así muchas otras cosas. Cuando veía como esto que me imagino de que Pablo está preso, pero no la palabra, pienso, hoy pareciera como que no hacemos nada para demostrar que no está presa, porque tenemos tantas herramientas y no las explotamos. Y pareciera entonces que teniendo las herramientas, seguimos negándolo, porque utilizamos cada una de las redes sociales primero para consumir. No somos productores de contenido, consumimos muchísimo. Y era lo que decíamos, ¿no? Hay tanta información y no nos damos ni siquiera la tarea de discernir, de discriminar cuál es verdadera, cuál no. Y si buscamos cosas que no nos edifican. O sea, creo que en cosas tan pequeñas negamos a Jesucristo. Y el temor que nos debería producir entonces, si le negáremos, Él también nos negará. Eso para mí, yo personalmente, me despierta. Pero luego me llena de tanto el siguiente verso: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso, si tú te sentiste como alguien que en algún momento se ha sentido como que le ha negado, tenés esperanza, porque entonces Él es fiel, Él está allí. Gracias. Nancy, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de estas condicionales que decía Eric? Sí, yo quisiera que invitarme primero como parte del equipo que está haciendo el podcast, pero también a tú que nos estás viendo, de poder reanalizar el sufrimiento. Porque si tú lo enfocas, y es que Pablo cuenta, digamos, la historia que está de dolor físico, pronto a ser ejecutado, pero no lo hace de forma desesperanzada. O como para provocar lástima. O como para provocar lástima, o mucho menos haciendo sentir a Timoteo de que no vale la pena. O sea, es todo lo contrario, lo reafirma permanentemente con la historia de dolor físico y de pérdida de su vida humana, ¿no? Por la causa de Cristo. Y entonces,
quienes tenemos, seguramente todos tenemos experiencia de amistad, pero quienes tenemos experiencia de paternidad o de maternidad, ¿acaso no llevar a tu hijo a un hospital te genera cierto sufrimiento, pero tu convicción de amor es tal que no lo haces y no lo cuentas como que estás tirado en el suelo, lo cuentas, digamos, como tu proceso de vida, pero que estás determinado a ejercer tu paternidad y tu maternidad o tu amistad, que vas y lo haces. Entonces, si nosotros vemos y leemos solo la parte del sufrimiento, es muy probable que nuestro sufrimiento ni siquiera nos bendiga a nosotros, ni tampoco lo demos como un mensaje de bendición a los demás. Si estamos sufriendo, y como dice la palabra, por la causa de Cristo, es que eso nos asegura que tenemos vida en su muerte. Entonces, esa convicción de haber recibido al Señor, y como hablábamos hace unos momentos, de que si yo creí en la resurrección de Cristo, significa que es un Cristo vivo para mí. Y por esa relación que yo tengo con el Señor y por esa convicción de los versículos que acaba de leer Eric, yo voy a estar dispuesto. Y todo lo que me toque que pasar en mi vida me va a ayudar para crecimiento, primero personal, pero después a los que tengo alrededor, porque si ni yo lo vivo como una convicción de amor a los que me escuchan, seguramente tú, como dices tú, iba a ser como desesperanzador, como si quieres hasta cierto punto bastante caótico, pero nosotros lo vivimos, pero con esperanza, con esa esperanza de que tendremos también resurrección en la muerte de Cristo. Y lo quisiera poner un poco, tal vez, si tú quieres, es que a veces estos temas son fáciles de leerlos, muy difícil de interiorizarlos y más de explicarlos. Y de vivirlos, realmente un desafío para ti, para nosotros tres. Pero a mí lo que me deja estos versículos, primero, la necesidad que tenemos de recordar. La necesidad que tenemos de recordar, no porque no lo sepamos, sino porque regularmente nuestro día a día nos está llevando hacia otros puntos que no es pensar en el mensaje de salvación. Y segundo es que si yo voy a tener sufrimiento, le voy a pedir toda la ayuda al Espíritu Santo para que yo pueda acercarme por lo menos a como Pablo está contando sus sufrimientos, que no lo cuenta desde el lado de miren qué mal estoy. Él lo cuenta como diciendo, es que vale la pena, porque es que este mensaje en el que yo he creído no es en vano y por eso lo viviré hasta que llegue el día que me ejecuten. Entonces, repensarnos cómo estamos viendo el sufrimiento, si lo estamos viendo desconectado de Cristo y por Cristo, seguramente nos generará, pues, no sé, tristeza o no sé, un poco tal vez de desesperanza, pero si lo logramos ver enfocado en la persona de Cristo, por la obra salvadora de Cristo, por lo que leímos que tendremos con Él resurrección, pero que además, siendo infieles, Él permanece fiel, creo que podemos desempeñarnos mejor en el sufrimiento y hacer una obra en quienes conviven con nosotros en todos los días, creo mejor de la que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, Nancy. Creo que como resúmenes, ¿verdad? Ya amarrando todo lo que hemos estado hablando, lo que nosotros podemos notar entre estos versículos es que definitivamente Dios cumple con sus promesas, ¿verdad? Nos ha dado un Salvador que vino en carne y hueso, ¿verdad? Para nosotros recibir la vida eterna, Jesucristo. Podemos nosotros saber que la persecución, que las preocupaciones de la vida y las pruebas que tal vez nosotros estemos viviendo por el Evangelio van a llevar un fruto, y esas promesas de Dios, ¿verdad? Están ahí para nosotros
pero está ahí claro, ¿verdad? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negáramos, Él también nos negará, como decía Eric. Bueno, esto definitivamente nos hace entrar un poco en pánico, ¿verdad? Pero también tenemos la promesa de que el Señor nos perdona. Ese abrazo, ¿verdad? Del Señor para poder recibirnos, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ya para terminar nuestro podcast de hoy y también agradeciendo el tiempo de ustedes, en breves palabras, Eric, ¿cuál sería algunas de las cosas con las que tú te quedas hoy, verdad? Y que pudieras contarle a los jóvenes y tal vez es eso que te estuvo moviendo, ¿verdad? Y Nancy, a ti te pediría que tú nos ayudes a recordar, ¿verdad? Cómo es este proceso del evangelio, que a veces nosotros nos hacemos bolas, ¿verdad? Pero que puede ser algo sencillo, en pocas palabras, y que podemos vivir día a día nosotros en predicarnos a nosotros mismos primero para luego poder predicarles a los demás. Eric. Sí, en el verso 9, Pablo también dice que por el amor de aquellos que han sido escogidos, ¿verdad? Él está padeciendo esto. Sin duda alguna es el amor que el Señor ha puesto en él, y eso es lo que nos mueve también en estar aquí. Primeramente a obedecer al Señor, pero Él ha puesto también en nosotros amor, pensando en que tú que estás viendo o estás escuchando, y entonces viene a mi mente todas esas cosas que como cristianos podemos enfrentar y que de momento a veces nos puede hacer o llevarnos a negarle de cualquier forma. Yo no sé si has tenido alguna experiencia a lo mejor negativa en la iglesia, o alguien de la iglesia te ha decepcionado, o estás viviendo alguna circunstancia difícil por tus propias decisiones, sin importar cuál sea. El recordatorio que lo vemos bien reflejado acá respecto a la fidelidad de Dios es también como esta enseñanza del hijo pródigo. No importa cuán sucio estés, no importa todo lo malo que has hecho, Él es fiel y te está esperando, y puedes llegar a Él nuevamente. No dejes pasar el tiempo, regresa a Él. Él es fiel. Gracias, Eric, por ese recordatorio. Y Nancy. Sí, este mensaje es para ti que quizás has oído de los cristianos, has oído de Cristo y te preguntas, ¿y cuál es la fe de los cristianos? ¿Y en qué se basa su mensaje principal? Y para responder, leímos una parte de Corintios, pero yo quisiera completar con los otros versículos por si también te gustan los datos. Y pues el mensaje principal de los cristianos es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos, dice Pablo, en la época de Pablo, aún están vivos. Él no podría mentir si tú estás diciendo de alguien que aún están vivos. Debiesen de haberse pronunciado sobre algo que hubiese sido falso, ¿no? Y dice, y otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí. Y Dios está listo también para poder estar delante de ti, para parecerse a ti, solo necesitas confiar, abrir tu corazón y saber que este mensaje, además de lo que hemos estudiado, trae las promesas de resurrección, de vida, y además de gozar de la fidelidad de un Dios que no cambia, y por lo tanto su fidelidad no cambia a pesar de que nosotros seamos infieles. Amén. Muchas gracias a ambos por estos recordatorios tan hermosos, y recordemos que en el Señor, ¿verdad?, nosotros podemos convertirnos en estos agentes que lleven el evangelio, en estos agentes que el Señor prepara para poder compartir el evangelio, ¿verdad? Así como podemos admirar a Timoteo, podemos admirar a Pablo, a todos estos personajes de la Biblia, la tierra necesita que nosotros nos levantemos para compartir el evangelio. Así que te animamos a que estas pláticas te hagan reflexionar, así como nos hacen reflexionar a nosotros, ¿verdad?, en
ser animados por la palabra para poder ser transformados y ser agentes de transformación hacia los demás. Así que nos despedimos siempre pidiéndote, ¿verdad?, que sometas todo lo que escuches al discernimiento bajo la lectura de la Biblia, y si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra del Señor, por favor, haznoslo saber. Nuestro deseo primeramente es alabar al Señor, ¿verdad?, mediante la meditación y la práctica de su palabra, y que tu vida sea bendecida también a través de estas pequeñas charlas. Así que nosotros nos despedimos siempre con nuestro tradicional saludo. Bendiciones de Dios para tu vida. Adiós. Hasta luego.